Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor haya bendecido mucho sus vidas y hayan pasado un tiempo de coinonía, de amistad, de fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra unión familiar con nuestros seres queridos, en todo este proceso o tiempo de coinonía que el pastor nos ha dado para poder pasar con nuestras familias y pasar también el tiempo de la Navidad. Espero y confío que haya sido un tiempo precioso en familia, como también así de mucha reflexión acerca del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Bien, esta mañana vamos a hablar, ya estamos en el libro de Números, el capítulo 3 me ha tocado en esta mañana poderlo expresar, manifestar, y el capítulo nos dice lo siguiente. Habla acerca del censo y deberes de los levitas. Mire usted, se hace un nuevo censo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como un preámbulo, ya se había hecho un censo anteriormente, más de un orden o tipo militar, de los jóvenes pasados los 20 años eran censados, pero ahora es diferente e incluye a los levitas. Antes no se incluía a los levitas porque ellos no tenían heredad. Ellos eran consagrados y dedicados enteramente a la obra del Señor. Y habla también acerca de los deberes de los levitas, más que deberes de la función y rol importantísimo que ellos desarrollaban dentro de la obra del Señor, dentro de la casa del Señor o dentro de la iglesia, si lo pasamos hoy a nuestros días. Los levitas cumplen una labor fundamental, indispensable en la obra del Señor dentro de la iglesia. Bien, empezamos, dice, voy a lecturar algunos versículos y lo vamos a ir interpretando. Estos son los descendientes de Aarón y Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nabat, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Aquí me detengo un poco en el versículo 3 porque es importante y trasciende a nuestros días y es una enseñanza a nuestros días, es una orden de Dios, es un orden de Dios para la iglesia en estos días. Dice la palabra, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Acá hay dos palabras, los sacerdotes o llamados para el sacerdocio eran ungidos y consagrados para ejercer dicha función. Eso está diciendo el versículo 3. Dos cosas importantes. Eran ungidos, eran con aceite, y hemos visto eso en las escrituras. Eran separados, eran desarraigados del mundo para integrarlos a la obra del Señor plenamente y enteramente a su servicio. Y tenían que tener santidad en su corazón. Eran separados para la obra de Dios, ungidos para la obra del Señor, a los cuales los consagró. O sea, ser ungidos y ser consagrados. ¿Por quién? Por Dios. Dios te llama al servicio de la obra sacerdotal o al pastorado para servirlo siendo consagrado para el Señor, siendo santo para el Señor, siendo separado enteramente del mundo para el servicio de la obra del Señor. Está hablando de los pastores. Los pastores son separados, llamados por Dios, ungidos, consagrados por Dios, pero también separados del mundo. Dice la palabra también en los evangelios, vamos a encontrar muchos versículos, eso tal vez un poquito adelante lo voy a mencionar, que ellos no pueden enredarse en los negocios del mundo. Ninguno que milita en la obra de Dios puede tener enredos con los negocios del mundo. Tenía que renunciar a todo y dedicarse enteramente a la obra del Señor. Ser llamado, ungido y consagrados por Dios. Tres cosas: llamado, ungido y consagrados por Dios. Y
pasamos a ser pueblo suyo, hijos exclusivos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes cuando Jesucristo fue bautizado, fue ungido, y ahí ¿qué pasó? Dios se manifiesta y ¿qué dice? Este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia, escuchen a él. Él fue ungido, fue separado para la obra de Dios, a pesar de ser el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, Jesucristo no se enredó más en trabajos seculares, no se enredó más en el mundo y se enfocó enteramente al llamamiento que Dios le había hecho. Bien, eso es como una comparación para saber que Dios lo llamó, este es mi Hijo amado, no solamente porque era ciertamente su Hijo, que salió de él, sino porque era llamado para el servicio de la obra de Dios a un propósito, separado para ese propósito. Así también los pastores. Bien, dice aquí, pero Nabat y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Lo sucedieron sus hermanos. Aquí vamos a notar el hecho un poco triste que hemos ya leído en los capítulos anteriores, en el libro de Levítico. Hemos visto que Nabat y Abiú murieron delante de Dios. ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego extraño, dice las Escrituras, y aquí lo vuelve a repetir. Y esto vamos a verlo al menos unas 5 veces más entre Levítico y Números. Dios lo va a repetir porque quiere que Dios tenga muy en claro que ejercer el sacerdocio es una labor santa, que sin mancha, con santidad, tenemos que ofrecer nuestra alabanza, nuestro tiempo, nuestra dedicación al Señor, y que todo esto no sea un fuego extraño, dice la palabra. Hay que tener mucho cuidado, pastores que ejercen el pastorado, en ofrecer siempre un fuego agradable, un olor agradable a nuestro Señor Jesucristo. Dios enfatiza, subraya esto varias veces porque quiere la santidad de los pastores, la integridad, la consagración santa de los pastores. Muchas veces los pastores hoy ofrecen un fuego extraño. ¿Qué es? Principalmente voy a nombrar 3 cosas que siempre la Biblia los va a decir en los proverbios, lo va a decir en los evangelios más adelante, que hay que tener que muchos pueden ser los pecados, muchos pueden ser el olor o el fuego extraño de los pastores, pero vamos a nombrar solamente 3 como referencia. Uno es el orgullo. El orgullo, la parte sexual y el dinero. Son 3 cosas que la Biblia enfatiza que el hombre, el sacerdote, debe tener mucho cuidado. El orgullo es cuando el pastor no le gusta que les digan cosas de repente que están mal, que para esto están los levitas. O sea, no solamente es el pastor como máxima autoridad, sí, pero no solo de él depende, porque Dios ha constituido el pastor y los levitas dentro de la casa de Dios. Los 2 son llamados, los 2 delante de Dios son iguales. Eso dice la Biblia. Tanto el sacerdote o los pastores como también los levitas, que vendrían a ser el cuerpo pastoral, los diáconos, los hermanos mayores, que Dios llama a la obra del Señor, porque la obra del Señor es enteramente de Dios. La obra, la iglesia, le pertenece a Dios, no al pastor, no a los levitas. La iglesia es del Señor. Y Dios llama al pastor o a los sacerdotes, Dios llama a los levitas para que integren y hagan un trabajo en conjunto para la edificación de la iglesia. Pero bien, a veces el orgullo no permite a los pastores o a los sacerdotes escuchar la voz de los levitas. Los levitas son constituidos como atalayas, como vigilantes, como cuidadores, como que velan por todo el funcionamiento de la iglesia. Eso es la función encargada por Dios y llamado por Dios a los levitas para que ejerzan ese rol o esa función dentro de la iglesia del Señor. Entonces a veces el pastor
no reúne, no hace grupo, no hace reuniones, no hace consensos para que el Espíritu Santo de Dios hable a través de los levitas, que pueden ser, no sé, 5, 6, 7, 10 personas consagradas también, y escuche el pastor la voz de ellos, porque a través de ellos también va a hablar el Señor y también a través del pastor. Entonces, pero finalmente el pastor va a tomar la decisión. Eso más o menos es la función y rol y la jerarquía del cuerpo que Dios ha llamado, el sacerdote y los levitas. Ambos trabajan y son llamados por Dios para el servicio de la obra de Dios, no del hombre. Bien. La otra parte es el dinero. Hemos visto también en Moisés, siendo la representación en ese momento de Moisés, la labor o función de Dios, hace que todo lo que se había invertido, que era mucho dinero, en la construcción del tabernáculo, hemos visto qué bonito, qué cantidad de cosas tan preciosas que se reunió, que el pueblo dio con corazón alegre, hace una contabilidad detallada, tanto de oro, tanto de plata, tanto de cobre y tanto de las piedras preciosas, las telas, maderas, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber en el tema de la economía las cuentas muy claras. Eso lo ordena el Señor. Y bueno, y eso es un tema que a veces ingresa y es una tentación, porque somos humanos. Y para librarme yo de esa tentación, mejor todo escrito, todo detallado, todo abierto al cuerpo pastoral y a los levitas, que en este caso, que Dios llama para el servicio de la obra de Dios. Y la otra parte, la tercera, hemos dicho el orgullo, hemos dicho el dinero y también la parte sexual. Eso hay que tener mucho cuidado. Tanto por parte nuestra misma, que somos hombres o somos mujeres, tenemos debilidades y podemos caer nosotros voluntariamente o ser tentados que el diablo Satanás puede usar a los discípulos que entran y puedan pretender hacernos caer en la parte sexual. Y hay que tener mucho cuidado. 3 cosas que siempre va a señalar Dios en los evangelios: el orgullo, el dinero y la parte sexual. Hay que tener mucho cuidado, buscar siempre nuestra santidad delante de Dios, estar consagrándonos siempre. Hemos hablado, el consagrarse es dedicarse un tiempo para limpiar, orar y ayunar y estar dedicados al Señor. Señor, perdóname por eso. Señor, ayúdame en esta debilidad. El pastor ni los levitas somos personas como robots. Tenemos debilidades, tenemos flaquezas y luchamos también. Bien. Más adelante dice 5, y habló Moisés diciendo: haz que se te acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Aquí vamos a entender lo que he dicho anteriormente. 7, y desempeñen el encargo de él. Ya hemos dicho, el levita está encargado de vigilar, cuidar, mirar y ser como atalayas, ser el oído que el pastor no escucha, ser los ojos que el pastor no ve. Esa es la labor de los levitas. Y el encargo de toda la congregación, dice, no solamente una parte, toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. El sacerdote, los levitas, estamos para servir y no para que nos sirvan. Somos llamados a servir, no colocarnos en un pedestal de jerarquía y que vengan y nos sirvan. Somos los primeros, hay que limpiar la iglesia, hay que ordenar la iglesia, hay que pintarla. Somos los primeros que debemos estar dentro de la obra del Señor, para servir en el misterio del tabernáculo. 8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Los levitas están encargados de salvaguardar todas las cosas de la iglesia. Hay que estar atentos, mirando, vigilando, que no se malogre, que estén bien cuidados, bien guardados. Todo lo que refiere a la iglesia física o material. Somos vigilantes, somos atalayas, somos celosos de las cosas de Dios. Pero también dice aquí: y todo lo encargado por ellos, y ministren en el servicio del tabernáculo.
Somos llamados también a predicar la palabra de Dios, a enseñar, como estoy haciéndolo yo tal vez en este momento, la palabra del Señor y ministrar a las personas, hablar a las personas, ayudar asumen también un trabajo pastoral, los levitas de la casa del Señor. Todo dice, todo aquello con referente a la obra de Dios. Pero para esto han sido llamados, separados, ungidos y consagrados. Y darás a los levitas, dice aquí, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Son enteramente dados a la obra del Señor. Eso dice, dar integralmente su tiempo para la obra del Señor. El sacerdote y también los levitas. Esos son los que van a trabajar en algún momento a tiempo completo dentro de la obra del Señor. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Aquí hay algo importante también, voy a acelerar un poquito. Dice que aquí que los sacerdotes, los hijos de Aarón, dice, y también los levitas, porque Dios les ha encargado, hemos visto en el anterior, todo referente a la iglesia. Dice aquí, y el extraño que se acerque morirá en el lugar santo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el sacerdote o los pastores o los levitas, pero más aquí hace énfasis a los pastores como responsables, que hay que cuidar el olor extraño, que la ofrenda extraña o el fuego extraño o el olor extraño que se puede emitir en el lugar santo de Dios, que le pertenece a Dios, que ha sido entregado a los sacerdotes o a los pastores. ¿Qué quiere decir este lugar santo para nosotros? Es el altar. No podemos nosotros hacer subir a alguien que no conozcamos bien o por un tema emotivo, permitirle subir al altar y tocar el lugar santo. Pareciera algo extremo, radical, pero eso dice la palabra. Y para eso también están los levitas, porque ellos cuidan integralmente toda la iglesia. Hay que tener cuidado a quién llamamos. No podemos, por un tema emotivo, llamar a alguien, él es un hombre de Dios, cuando ese hombre de Dios está tomando, está bebiendo, está con mujeres, hace reuniones, hace fiestas, fuma, baila, etcétera, etcétera. Esta persona podemos nosotros hacerle un daño, porque esta persona puede decir, bueno, soy un hombre de Dios porque conocí el evangelio, pero puedo tomar, puedo fumar, puedo fornicar, puedo bailar. Claro, no lo hago siempre, por eso soy un hombre. Hay que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca, que podemos nosotros tener castigo de Dios, y también podemos ejercer un daño en esa persona, y a la iglesia enseñarle que eso es normal, que cualquiera puede ser un hombre de Dios. Hay que tener cuidado. Y también cuando llamamos a alguien, es una adoradora, y sale al altar, sube arriba, alguien que no conocemos bien, y empieza una adoradora, tiene características, tiene frutos que van a hacerse notorios como una adoradora. Así también el hombre de Dios. No podemos permitir que pueda subir al atrio, al lugar santo de Dios, al lugar consagrado para Dios, a cualquier persona. Y por eso dice, y el extraño que se acercare morirá. Ahora, no morirá físicamente. En el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo no, por causa de que Jesús hizo en la cruz. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado a aquellas personas que le permitimos subir al atrio. Yo he visto en el estilo de la iglesia donde soy formado, alguien que no se conoce bien y quiera dar unas palabras o quiera cantar algo, lo hace abajo. No puede subir arriba, no puede tocar el lugar santo. Bien, y para eso están los levitas, para que lo que no ve o no percibe el sacerdote o los pastores le hagan saber. Pero el sacerdote tiene que tener un espíritu humilde, tiene que tener un espíritu enseñable, de saber escuchar y oír lo que lo están diciendo. Bien, y aquí dice más adelante, esto es algo importante también, he aquí he tomado a los levitas, dice el Señor, he tomado a los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos,
los levitas. Acá hay algo un poquito que podemos profundizar. Yo creo que acá nomás termino. El 13 dice, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así hombres como animales míos serán, yo Jehová he dicho esto. Son de mi propiedad. ¿Qué pasó? Lo voy a leer ahora del 13 al 12 hacia atrás. Dice las escrituras que cuando Egipto, o Israel vivía en Egipto, vivía también en pecado, ¿verdad? Porque hacían las prácticas del mundo, hacían las prácticas y costumbres de Egipto. Pero hubo una mortandad que Dios ordenó que todos los primogénitos murieran, pero salvó a todo primogénito de su pueblo, que tal vez sí debieran morir porque eran pecadores. Entonces, él dice, míos son. Pero atrás, en el 12 dice, yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, míos son los levitas. ¿Sabe qué pasó? Primero cuando se da en el desierto, Moisés sube a tener un encuentro con Dios y demora. El pueblo empieza a reclamar a Aarón y hacen un becerro de oro y lo adoran. Aarón, la intención de Aarón, por decisión propia de él, era ofrecer un sacrificio, pero el pueblo lo adoró. Entonces, eso qué importante es no tomar decisiones sin consultar a Dios por de parte de Aarón. Pero el pueblo dice, adoró a quienes, al becerro de oro, pero quien no participó en eso fueron la tribu de los levitas. Ellos miraron, se hicieron a un lado y todos, todo lo que pasó, lujuria, borrachera, fornicación, ahí en el pueblo de Dios separados ya en el desierto. Pero los levitas no participaron de eso, guardaron su santidad, guardaron su integridad. Por eso Dios los llamó como levitas a la consagración y al servicio de la obra del Señor. Ellos no participaron. Bien, más adelante, habla ya del censo hecho de todo nacido, antes era de los 20 años, y había un excedente, fueron 22,000 los que fueron los levitas, y todos los demás eran, ¿cuánto eran aquí? 22,273, dice las escrituras. Y por esos 273 excedentes, Dios hace que el pueblo haga un pago de rescate, se llamaba en ese tiempo. ¿Qué quería decir esto? Que el pueblo tenía que dar como una ofrenda, un pago por los excedentes que habían salido como primogénitos, que no eran levitas. ¿Y esto qué quiere decir? Para terminar, esto no es tan importante, pero todos le pertenecían a Dios y Dios solamente pide una parte. Y todo lo que ellos tenían les pertenecía a Dios y era de Dios dados a ellos. Es decir, Dios había comprado sus vidas, Dios les había dado todo lo que tenían, todas las posesiones que ellos tenían, y ellos tenían que dar una parte y no todo, aunque Dios pudiera pedirlo todo, pero solamente pide una parte mínima de lo que a Dios le pertenece. Pero bien, vamos entonces, amada iglesia, a entender el tema de los levitas. Todos somos llamados a ser levitas, pero tenemos que ser consagrados, tenemos que ser íntegros y servir al Señor y servir a la iglesia. Eso dice, no para que nosotros seamos servidos, sino para servir. Y resaltamos y aclaramos y reforzamos que el cuerpo de la iglesia es el pastor, la pastora, y el cuerpo de los levitas, a quienes Dios llamó. Y Dios llamó a ambos. Dios le nace en el corazón a Dios el formar una iglesia, pero llama a los pastores y llama a los levitas, y ellos juntos son para el servicio de la obra de Dios y no del hombre. La iglesia le pertenece a Dios. Dios llama al pastor, pone el corazón del pastor, pone en el corazón de los levitas, y ambos ejercen una función unificada, integral, para el servicio de la obra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.